Hoy lo que vamos a comenzar es no sé cuánto nos llevará, pero bueno, vamos caminando y iremos viendo a ver hasta dónde nos permite llegar este nuevo estudio, que en realidad no es nuevo en cuanto al tema, porque desde que empezamos a ver el Evangelio y empezamos a ver la odisea de los fieles, está todo encadenado, ¿no? El Evangelio, ya a esta altura, deberíamos entender qué es el Evangelio. Deberíamos entender qué pasa cuando se lo predica, o bueno, o qué pasó cuando se lo predicó, se lo estableció. Y ahora, en la tercera etapa, vamos a ver las consecuencias que trae el Evangelio y qué lo rodea. Entonces, Pablo comenzó, primero establecimos lo que era el Evangelio temáticamente, vimos el tema, lo traté de agotar lo más posible y establecer los principios bíblicos que establecen lo que es el Evangelio. Vimos tres pasajes principales, pero sobre todo Romanos capítulo 1, el Evangelio es una promesa de Dios hecha por los profetas en las Escrituras. ¿Cuál era la profecía? Acerca de su Hijo. ¿Y qué era lo que decía acerca de su hijo? Que iba a venir del linaje de David y se iba a establecer para siempre. Y Dios lo declaró hijo después de la resurrección de los muertos. El Evangelio es Jesús, es la buena noticia de que hay un rey que tomó el lugar. Y Pablo recorrió la zona que nosotros estuvimos viendo, en donde lo mataron a palos, a piedrazos, lo echaban de las ciudades. Sin embargo, había un grupo de gente que sí creía y después, para nuestra sorpresa, en vez de agarrar por otro lugar, no, volvió por esas ciudades afirmando a los discípulos en esta verdad. Pero para sorpresa de muchos, atrás de Pablo vinieron un grupo de personas diciendo, no, 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 venimos de parte de Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¡Wow! El medio hermano de Jesús, me imagino que habrán dicho. ¡Wow! Sí, sí. Y también estamos con Pedro, que anduvo con Pedro, ¿no? Sí. ¿Y ustedes cómo conocen el Evangelio? Y con nosotros vino Pablo. Ah, Pablo. Ustedes saben quién es Pablo, ¿no? Pablo es alguien que perseguía a la iglesia y ahora está predicando un evangelio diferente, demasiada libertad. Entonces ustedes tienen en parte la salvación, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado para completar, para poder pelear contra la santidad y estar completos. Eh, Pablo, ¿de quién recibió ese mensaje? No lo recibió ni de Jacobo ni de Pedro. Así que muchachos, ustedes tendrían que empezar a circuncidarse, a guardar el sábado, las fiestas. Esas personas vinieron atrás de Pablo. En ese contexto, no mucho del tiempo después, según mi opinión, hay dos opiniones, Gálatas temprano y Gálatas tarde. El que piensa que es Gálatas temprano, piensa que la carta está dirigida a los Gálatas del sur. Otros piensan que esta carta a los Gálatas está dirigida a los Gálatas del norte, entonces posterior. En mi opinión, y la de mucha gente más, no es la mía, entonces está dividido, pero no hacia el hecho del mensaje. Solo lo quería decir para que ustedes entiendan que también van a encontrar gente que dice, no, Gálatas es mucho después. Para mí es la primera carta que escribe Pablo y
por la sola razón de que no menciona lo que pasó en el concilio, en donde Jacobo dice, a los gentiles no los molesten. Solamente fornicación, que se abstengan de fornicación, de comer de ahogado, de sangre y de los ídolos. Ya está, listo. Escríbanlo y mándenlos a las iglesias. Si ese concilio hubiera ocurrido y Pablo hubiera escrito Gálatas después, lo único que tenía que hacer Gálatas con estos judaizantes es decir, miren lo que escribió Jacobo y Pedro y todos los demás. Acá está. Ya está, no tendría que haber escrito una carta. Solamente con esa declaración lo frenaba. Sin embargo, en todo Gálatas no lo dice. Pero bueno, también los que dicen que Gálatas es posterior tienen sus argumentos. Pero como me tienen que escuchar a mí, van a tener que escuchar que para mí es la primera, aunque no voy a defenderlo a muerte, ni es algo que me voy a rasgar los vestidos por eso. No tiene sentido, el sentido es lo que transmite la carta. Bien, dicho esto, rumbo firme. Manténganse en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez atados al yugo de la esclavitud. Así que en parte Gálatas es una declaración de libertad. Estas fueron las ciudades a las que Pablo fue y los judíos fueron atrás de él predicando un evangelio diferente. Otro. Entonces, vamos a ir por las piedras despacito. Lo primero que aparece en la carta es el saludo. Si ustedes están en Gálatas y tienen su Biblia, está bueno que me sigan desde ahí. Si no, igual lo tengo en la pantalla. Pero no se hagan vagos, agarren su espada, acostúmbrense a leerlo ahí, que el día que no haya pantallas, ese libro les va a salvar la vida. Marquen, anoten, escriban, y cuando ya no tengan más lugar en esa Biblia, se compran otra y empiezan a marcar, a escribir, y hagan de eso su estilo de vida. Pablo, apóstol, enviado, ¿sí? Otra vez, apóstol es enviado, embajador, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A veces leemos todo juntito, de corridito, ¿no? Y por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No era una sola iglesia, las iglesias de la región de Galacia. Bien, bueno, acá no hay mucho que decir, está claro que Pablo dice, miren, a mí me llamó Jesucristo, ningún hombre, y Dios el Padre. Como siempre, el saludo es básico, gracia y paz sean a vosotros, otra vez, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos. Acá empieza a hablar de libertad. A los que les guste el tema de la libertad, esta es tu carta. Para liberarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo corto. Como dicen los jóvenes, corta la bocha, ya saludó, dijo lo que tenía que decir, como... No sé a ustedes si les pasa, a mí cuando me mandan un correo o me mandan un mensaje, yo contesto rápido. Y después tengo que decir, hola, ¿cómo estás? Me olvidé de poner eso, ¿viste? Yo no soy de poner, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y le contesto. No, yo contesto. Y me falta todo ese protocolo anterior de decir, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bueno. Y después contestar. Acá, Pablo, el protocolo es corto, ¿sí? No entra mucho en detalle. Generalmente en las cartas de Pablo hay mucho agradecimiento
después de este saludo, en esta no lo vamos a encontrar. Pero presten atención a esto. Librarnos del presente siglo malo no era la idea de Pablo, esta libertad, sino que esta libertad es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Tiene que quedar claro eso. No se trata de un mensaje de Pablo, no se trata del mensaje de un apóstol, no se trata del mensaje de un discípulo de Dios. Se trata de la voluntad de Dios establecida, de que sean libres de este siglo malo, de este siglo que corre. La palabra ahí para siglo es aión, o sea, el mundo en movimiento, el mundo que tiene cambios. Cuando la palabra mundo es cosmos, es el estático, habla del mundo hecho, creado, arreglado, pero acá es lo que va en movimiento, librarnos de este presente siglo. Hoy estaríamos diciendo lo mismo. Este evangelio nos trae libertad del presente mundo en que estamos viviendo, sea cual sea, y en los futuros, si hay futuras generaciones, van a leer esto y van a decir, bueno, el evangelio nos hace libres de lo que estemos viviendo, sea lo que sea que estén viviendo. Lo que sigue es sin vueltas. Como les dije, Pablo no agradece, el protocolo es muy corto. Y empieza, sale con los tapones de punta. Saludito corto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó del regalo, gracias, del regalo no merecido del Mesías, Cristo Mesías, del ungido, para seguir una buena noticia diferente. ¿Sí? Para seguir otro evangelio. Y él tiene que aclarar, no es que hay otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro, es uno solo. El otro huele a rancio, el otro tiene agregados, no sé a cuánto les gustan las cosas con agregados. No, o que le falte algo, o leche diluida. Si a la leche le agregamos agua, ya no es más leche, es leche diluida. Bueno, no es leche, perdió la condición de leche. Si le agregamos al agua algo, ya no es agua, ya es eso, es agua con el algo que le agregamos. El Evangelio es el Evangelio del Mesías, del Cristo, que tiene que ver con la historia de este rey judío en el cual nosotros estamos injertados. Entonces, ¿quiénes eran estos otros? Vamos a tener vamos a mirar un poquito hacia el futuro. Un poquito. Hay algunos, dice, hay algunos que os perturban. No da nombres. En Gálatas 2:12 dice, en un altercado que vamos a ver que tiene Pablo con Pedro. Pedro estaba bien con los gentiles, pero después vinieron, antes de que viniesen algunos, ¿de parte de quién? De Jacobo, el hermano del Señor, medio hermano del Señor. Entonces Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron estas personas, se retraía y se apartaba. ¿Cuál era la razón? Tenía miedo de los de la circuncisión. En este caso era Pedro y Bernabé. Los dos estaban en ese dilema, ¿no? En ese miedo. Esta gente era gente como
Pablo, antes de Cristo, era gente que daba miedo. O sea, Pedro conoció al Señor. Pedro le cortó la oreja a un sirviente por defender al Señor. Pedro caminó en las aguas. Pedro vio milagros. Ese mismo Pedro tiene miedo de esta gente. Así que imagínate lo que era esta gente actuando. Entonces, acá tenemos otra vez esos algunos. Ahora tenemos un detalle más. De parte de Jacobo vinieron. ¿Los habrá mandado Santiago? En Hechos capítulo 15, 24, cuando se entera Santiago, dice, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, reconoce que han salido de nosotros, eran parte de nosotros, a los cuales no dimos orden. ¿Estaban con Jacobo? Sí. Jacobo les dio orden de que vayan y digan lo que tenían que decir. Según lo que dice Jacobo, no. Lo que dice Santiago, no. ¿Qué hicieron estos que salieron sin ninguna orden? Fueron a inquietar con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí tenemos otra vez los algunos. Estos algunos es importante, porque este va a ser el aguijón en la carne. Ya lo vamos a ver en detalle. El aguijón en la carne son estas personas. El aguijón de Pablo en la carne son estas personas, no es la enfermedad, no es gente. Ya lo vamos a ver con la escritura. Entonces, acá no nos queda otra que creerle a Jacobo, no nos queda otra que creerle a Santiago. Estaban con nosotros, eran parte de la iglesia. Es más, cuando en la primera visita que Pablo va y tiene una reunión íntima con los apóstoles, estos se metieron en esa reunión encubiertamente para espiar a ver la libertad con que tenían ellos. Eso también lo vamos a ver. Pero bueno, acá estos algunos que perturban y que pervierten el evangelio de Cristo, está claro, no es idea de Pablo solamente. Me imagino, vamos a pensar bien, vamos a intentar pensar bien. Esta gente es celosa, cree en el Señor Jesucristo, pero es celosa del judaísmo también, porque si están con Jacobo, creen en el Señor Jesucristo. Me imagino que habrán ido a las iglesias y habrán dicho, venimos de parte de Jacobo, el medio hermano del Señor. Viste, parecían argentinos. Acá vos estás en una cola y por ahí viene alguien por el costadito y le dice al que está atendiendo, hola, vengo de parte de fulano de tal. Ah, bueno, pase. Claro, el evangelio que escucharon de Pablo era muy bueno, pero estos que iban tenían una tarjeta. Vengo de parte de Jacobo. Y como hemos estudiado, Jacobo era un pilar de la iglesia junto con Pedro y Juan. Pablo estaba comenzando, aunque esto habla de 14 años, 15 años después de la muerte del Señor, 14 años de la conversión de Pablo. Está empezando Pablo su primer viaje misionero, sus primeras iglesias fundadas. Todavía no era tan conocido, más cuando no había internet, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces, estamos claros que había algunos. Al igual que los abogados, que tratan de desacreditar a un testigo, todos hemos visto alguna película o hemos estado en un juicio donde hay un testigo que va en contra de lo que vos crees, entonces el abogado dice, no, desacredita el testigo. Los judaizantes tenían por objeto desacreditar a Pablo, el mensaje de Pablo. Entonces atacaban su persona
y al atacar su persona, también atacaban el mensaje. Vieron que cuando alguien no tiene argumentos, lo primero que hace es atacar a la persona. Ustedes ven dos políticos hablando, y cuando uno se queda sin argumento, pero vos, ustedes, cuando ustedes gobernaron, ustedes hicieron esto, esto y esto, vos que ya se quedó sin argumento porque está atacando al mensajero. No está hablando de el tema en sí. Entonces, desacreditan a Pablo. ¿Qué desacreditan? El mensaje. Que la justificación es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo, obviamente. Cuando alguien te quiere predicar que es Jesús más algo, eso es otro evangelio. Eso es un evangelio diferente. Aceptaste a Jesús, bueno, ahora tenés que hacer, ahora esto otro, y ha mutado ese judaísmo, esos judaizantes han mutado, y ahora se han convertido en legalistas, o nos hemos convertido en legalistas. Parte de mi vida he predicado a Jesús y algo más. La salvación es Jesús, pero también tenés que hacer esto. También tenés que dejar de hacer esto. No, la salvación es en Jesús y Jesús va a cambiar tu vida. Jesús, punto. En Él estamos completos. Gálatas es una carta de un ex fariseo, como Pablo, para la recuperación de fariseos y hermanos de hijos pródigos, adictos. No sé qué tanto tendrán ustedes de contacto con adicciones o con personas que son adictas a algo. Un fariseo o un legalista es un adicto. Es un adicto a las obras. Es un adicto a la propia justicia, al legalismo, a la religión basada en el desempeño, a la mentalidad de que lo que Dios va a hacer por mí depende de lo que yo haga por Dios. Esos pensamientos a veces se convierten en una adicción en nosotros. Y Gálatas quiere hacernos libres de esa adicción. Así como Pablo fue libre de esa adicción. De la justicia, de la propia justicia. No, Jesucristo es mi justicia. El legalismo, Jesucristo ya cumplió la ley. La religión basada en el desempeño, no es por lo que vos hagas, sino es por lo que Él hizo. Esto es un suicidio espiritual. Tener esta adicción, por más que vayas a una iglesia, por más que leas la Biblia, por más que alabes al Señor, es un suicidio espiritual. Porque estás reconociendo que Dios no puede y vos tenés que tomar cartas en el asunto. La ley aplasta al espíritu humano, lo encadena. La gracia lo levanta. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que predicar este evangelio es una necesidad absoluta. Es una batalla personal, pero también es una batalla corporativa. Nosotros acá somos un cuerpo. Momentáneamente somos un cuerpo que tenemos que batallar con esta verdad. Porque todos nosotros tenemos un fariseo dentro. El pequeño fariseíto que tenemos todos dentro, ¿no? Que quiere hacer algo para estar bien con Dios, para que Dios tenga, che, le debo a Eduardo, mirá lo que hizo.
predica todos los domingos, le tengo que dar algo. Entonces Eduardo sigue predicando los domingos para que Dios diga, bueno, en algún momento le tengo que tirar algo a este, bueno, mirá lo que está haciendo por mí. Y ese es el fariseíto que llevamos todos dentro y que hay que... Yo no estoy a favor del homicidio, no estoy a favor de... Pero a ese matémoslo. Si no lo podemos matar, encadenémoslo, tengámoslo bien cuidadito, que no salga de ahí. Pero sigue hablando. ¿Sí? Y acá alguien me puede decir qué exagerado. El Evangelio en peligro. ¿Qué puede pasar si el Evangelio está en peligro? No puede pasar nada. Pero Pablo dice, más si aún nosotros, o sea, él o sus colaboradores, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, por si no te quedó claro, dice Pablo, te lo vuelvo a decir. Si alguno os predica, ya acá no anuncia, sino que predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo no sé cuántos de ustedes van a estar dispuestos a escuchar una predicación y si en la predicación hay un evangelio distinto, interiormente decir, no, esto lo cancelo. A veces por respeto, a veces porque nos dejamos llevar por el momento, permitimos que nuestros oídos escuchen algo en donde el evangelio es diluido, al evangelio se le agrega. Mi pregunta sería, ¿seremos parte? Si presto oído, no tiene respuesta. El 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Cuando le prestas oído a eso, ¿de quién estás buscando el favor? ¿De los hombres o de Dios? Yo creo que ahí tiene una sola respuesta. A veces tenemos temor al hombre, tenemos temor al predicador, tenemos temor al maestro que está enseñando, tenemos temor a ser catalogados como alguien rebelde o alguien que... si está predicando otro evangelio, Pablo es muy claro. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Esa es una patada en la nuca. Ya no son, no salió con los tapones de punta. Eso es una patada de karateca a cualquier persona que predique un evangelio distinto. Primero es maldito y después el que escucha está tratando de agradar al hombre y no agradar a Dios. El que participa no está tratando de agradar a Dios, está tratando de agradar al hombre. El legalismo gana poder apelando a la pasión del cristiano de obedecer a Dios cumpliendo la ley. Son creyentes, apasionados, aman a Dios, son celosos de Dios. Entonces, ese celo y esa pasión gana poder queriendo obedecer o cumpliendo la ley. Quiero ser más papista que el Papa, quiero ser más espiritual que el Espíritu Santo. Pero hay garrotes por toda la Biblia para aquel que piensa hacer eso.
Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Vos querés cumplir la ley hoy? Acá dice que el fin de la ley es Cristo, ¿viste? Faltaría el morenito que te hace. O sea, no, yo tengo que cumplir la ley, tengo que guardar el sábado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y leo Romanos 4 y dice, el fin de la ley es Cristo. El fin es telos, ¿sí? Telos, es fin, se acabó, se terminó, finito. Se finí, está terminado, en la cruz gritó con lo poca fuerza que les quedaba todavía, ha sido consumado, ya todo está pagado. Capaz que como no lo escuchamos, hoy queremos seguir pagando. No es así, pero también apela al legalismo, a la pasión, que es pecaminosa dentro de nosotros, que quiere ganarse la aceptación ante Dios. Y a veces con cosas buenas. No estamos hablando de que queremos hacer cosas malas, pero la intención del corazón a veces es mala. El propósito, por eso dice que la palabra de Dios eh, es viva y eficaz, corta, penetra, discierne las intenciones del corazón. Entonces algo puede ser bueno, pero la intención del corazón es distinta, es malo. Entonces viene otro garrote que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual ya, eso se lo agrego yo, ya nos hizo aceptos en el amado. Yo quiero lograr aceptación de parte de Dios por lo que hago. Y Efesios me dice, ya sos aceptado en Cristo, ya fuiste aceptado. ¿Por qué querés lograr aceptación si ya la tenés? Los que me están escuchando, ¿cuándo les gustaría conectarse a Zoom en la clase de cara a cara? No, si ya están conectados. No están queriendo conectarse, ya están conectados. Es una locura. Bueno, ya somos aceptos en Cristo. ¿Qué porcentaje somos aceptados? ¿Un 10? ¿Un 20? Yo calculo que es lo más cercano a 100. Y no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. La obediencia es solo una respuesta agradecida a la salvación que tenemos, a la aceptación que tenemos, al que Él haya cumplido ya la ley. Es una respuesta agradecida a eso. Y si algo, incluso la obediencia, se agrega a la ecuación de la gracia, ya no es gracia, es obras. Ah, no, porque yo quiero obedecer a Dios. Si la intención del corazón de obedecer a Dios es para ser aceptado, fíjense, ya está mal. Si la obediencia a Dios es porque quiero cumplir la ley, está mal, pues ya está cumplida. Quiero ser aceptado, ya soy aceptado. En la obediencia es un acto agradecido a lo que yo ya entiendo que ya soy. Eso me saca una mochila que tenía 3 o 4 esas balas de cañón adentro que pesan una barbaridad. Pero algunos tienen miedo de este mensaje, de que sea demasiado, que sea mucha libertad, que sea demasiada la libertad. No existe tal cosa. Si Él nos está pidiendo que nos mantengamos en la libertad con que Cristo los hizo libres, ¿qué miedo podés tener a ser libre? Estas personas adictas
deberíamos tratarlas como personas adictas, como alguien que está adicto a la cocaína, que está adicto a la marihuana, que es adicto al café, a la Coca-Cola, al alcohol, a lo que sea. El legalista o el fariseo es adicto a las obras, es adicto a su propia justicia, es adicto a eso. ¿Cuántas personas habrá hoy en día víctimas del alcoholismo? ¿Cuántas personas habrá hoy en día víctimas de la droga? Víctimas por consumir, y están las víctimas colaterales, que tienen que sufrir a un alcohólico, que tienen que sufrir a un drogadicto, alguien que va caminando por la calle tranquilamente y es atropellado por un alcohólico. ¿Cuántas víctimas habrá hoy en día de los fariseos modernos? Predican otro evangelio. Lutero decía, esto es la abolición a la esclavitud. Pablo asegura tanto la libertad cristiana como la perseveración en la unidad. Y esto, la libertad no es para pecar. Eso es lo que tenemos que entender. La libertad es para acercarnos más a Dios, confiadamente. La libertad es para gozarnos en alabar a Dios. La libertad es ese tipo de libertad. El mensaje de gracia es solo a través de Cristo, es solo a través de la fe y es solo por gracia. Esa es una piedra fundamental en la que muchos han tropezado. Muchos han desechado esa piedra, pero Dios la puso como cabeza, la puso en el ángulo para que todo se midiera conforme a eso. No solo es el fundamento, sino también es el lente con que miramos la vida. Esta adicción, cuando vemos la vida a través de estos lentes del fariseísmo, del legalismo, tratamos de justificar a través de la ley, a través de nuestras acciones. Y la razón humana, el intelecto humano, lo justifica porque es razonable. Pero la razón no va a permitir que se entienda la justicia por fe. Es irrazonable. Solo se entiende a nivel espiritual. Solo la entienden los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, tenemos que entender que este otro evangelio es nocivo. A veces, hoy traté de no ser muy largo esto primero que estamos compartiendo para entrar en tema, ¿no? Yo les voy a pedir que ustedes puedan leer las cartas Gálatas y así pueden salir preguntas, así pueden salir comentarios.